eh, de todo tipo y condición, a partir de todo lo vivido en esa época, pues claramente se han definido en una misma humanidad dos humanidades, dos tipos de seres humanos que o bien no entendiendo lo que pasó y por qué y para qué, están ahí todavía o no creyéndoselo o no aceptándolo o aturdidos y confundidos porque esa es otra. Y quienes han vivido como zarandeo, como el que se le mueve el tapete, y todos hemos sido movidos y zarandeados, nos hemos preguntado el por qué y el para qué de esta movida, de toda esta experiencia, que cada quien lo ha ido integrado según su conciencia, a su manera, cada uno a su manera. Entonces, mm, quisiera que me compartieran, me encantaría, cómo desde ahora, desde todavía ubicados en el 23-24, en estos 2 años de reacoplamiento, de readaptación, has vivido, viviste los 20, 21 y 22, alguna experiencia concreta, porque claro, a todos nos pilló de esa manera, pero ya a título, eso, de compartir en la cercanía desde lo humano, comandado por esa conciencia divina, que es nuestra verdadera naturaleza, pero inspirados, el espíritu que nos inspira, moviéndonos como Emilio y como Miguel, te invito a que retrospectivamente algunos momentos puntuales del 20, 21 y 22, cómo te pilló, cómo los viviste, cómo los fuiste integrando estos 2 años de transición y cómo esperas o cómo anhelas o cómo quieres como Emilio. Y ya tenemos esa buena noticia de que los vientos en contra fueron fuertes, ahora Mm. nos vienen unos años de bonanza, que no quiere decir que no nos va a ocurrir nada, pero sí con el viento a favor. Entonces, una invitación a que me compartas ese lo vivido, lo que has integrado y cómo sientes o anhelas que puede llegar el próximo trienio 25, 26, 27. Mm. Pues mira, Miguel, es un tema muy, muy interesante y hablo contigo con la confianza que tenemos. Eh, Recordando así a bote pronto algunos hitos en ese escenario temporal que me indicas, eh, es importante para mí el hecho de que en el año 2018, por decirlo de alguna forma, de una forma coloquial, percibimos, y cuando digo percibimos porque también le sucedía a mi esposa, a Lola, y a algunas otras personas, que los removimientos que estábamos viviendo, porque ya veníamos viviendo removimientos, ahí está la celebérrima crisis financiera, ¿no? Con todo lo que supuso, comenzada en el 2007-2008 y que sus efectos se metieron absolutamente hasta el año 2014-2015, por poner un ejemplo. Pero allá por el 2018 percibimos que esos removimientos iban a ir a más, en el contexto de una dinámica social que hacen de esta humanidad una especie de huracán de magnitud aceleradamente creciente. Fue precisamente por eso por lo que en el verano del 2018 pusimos en marcha un proyecto de investigación que ha dado muchos frutos y con el que estamos muy contentos, la verdad, que es el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, cuyo primer libro, ya llevamos 9, pero su primer libro precisamente se entregó a imprenta para que saliera y viera la luz el 1 de marzo del año 2020 y su impresión fue cortada precisamente por la declaración de la crisis sanitaria y el confinamiento y el cierre de imprentas, de empresas, etcétera, etcétera, que todo eso conllevó, con lo que eso nos sirvió como oportunidad para introducir en el texto
porque venía absolutamente a pelo de lo que era ya su contenido, un último capítulo sobre el coronavirus, como estudio del caso de lo que en ese libro, Conciencia y Sociedad Distópica, ya veníamos analizando. Es decir, puedo compartir con humildad, porque no me considero adivino ni nada que se le parezca, pero que no nos pilló a contrapié el que viniera un evento de ese calado. No podíamos, evidentemente, barruntar el contenido exacto del evento, pero no que se produjera un hito, un evento de tanto fuelle. Además, por si eso no fuera poco, recuerdo perfectamente, Miguel, y vuelvo al contexto de confianza que tú generas en nuestras conversaciones, de que yo no soy muy dado a viajar en avión, no porque tenga miedo, sino porque ya he viajado en avión todo lo que tenía que viajar. Y ya todo lo que son vuelos, aeropuertos, vibracionalmente, pues no sintonizo con ello. Pero bueno, en cualquier caso, los dos últimos viajes en avión que yo he realizado, en compañía también de Lola, fueron en agosto del año 2019 a Roma. Y estuvimos visitando en particular los primeros templos cristianos que hubo en esa ciudad. San Clemente, Santa María del Trastevere, haciendo un acercamiento a lo que fueron esos primeros núcleos cristianos. Y se dio una circunstancia que a Lola y a mí nos sorprendió bastante. Y es que allá donde íbamos, todo lo que se hablaba, todo lo que se exponía, todas las personas con las que de algún modo podíamos entrar en contacto, que no conocíamos para nada hasta ese momento, todo estaba relacionado con el fin de un ciclo, con el fin de esta generación humana y con el inicio de un nuevo ciclo humano. Porque efectivamente empezamos a entender ya que no se trata solamente de que estemos en una situación de una sociedad distópica, una humanidad sufriente y doliente, sino que eso es ni más ni menos que la transición hacia algo muy nuevo y muy hermoso, de lo que tenemos que estar además muy alegres, por más que evidentemente, como acabo de compartir, tengamos compasión por tanto sufrimiento. Y la verdad es que esa visita a los enclaves, vamos a llamarle primigenios, ¿no?, del cristianismo en Roma, nos llamó muchísima la atención por estos mensajes que recibí. Y muy poco después viajamos a Chile, donde yo iba a dar unas conferencias de la mano de nuestro amigo Ednardo Vogel y del Congreso Mente, Cuerpo y Alma. Y bueno, para allá que nos fuimos a principios de octubre. Llegamos allí a principios de octubre, el día de San Francisco. Recuerdo que es el día que aterrizamos en Santiago de Chile. Pues bien, en Santiago de Chile estuvimos llevando a cabo una labor y unos días preciosos, pero fue coger el avión de vuelta y saltar todo lo que saltó en Chile en octubre del 19, que tú quizás recuerdes y muchas personas que vean este vídeo también recuerden. Esa gran movilización, esa gran turbación social con muchas plasmaciones, que bueno, por 48 horas pudimos coger el avión de vuelta, si no, no hubiéramos tenido que quedar en Chile posiblemente muchos días o vete a saber si muchas semanas. Y claro, ese evento, también ese evento, unido a lo de agosto en Roma, ese evento de octubre, que no vivimos de primera mano, pero casi, con lo cual estuvimos muy concienciados acerca de todo lo que ese evento representó, nos situó, la verdad, para estar en condiciones de que, como te comentaba hace unos minutos, cuando estalló todo lo que estalló en marzo del 2020, nos pudo sorprender por la cuestión concreta, por la plasmación concreta, pero no por el hecho de que se produjera un evento de esa naturaleza. Vivimos con claridad en ese sentido, que estábamos ante con todo lo que fue esa crisis, entre comillas, sanitaria, vivimos el mayor ensayo de ingeniería social y de manipulación y de tergiversación que se ha hecho en la historia de la humanidad. Y así fue como lo vivimos, por tanto, yo diría que con mucha conciencia y también con mucha tranquilidad y con mucho sosiego. Perdóname el inciso. Lo que no he captado del todo Mm, la señal que tuviste en ese viaje a Roma. ¿Qué es mm. lo que te puso o os puso en alerta de que algo gordo se avecina? Pues que allá Última donde íbamos, experiencia en Roma. sí, te estoy hablando de San Clemente, ¿no? Muy cerca del Coliseo, también te he citado a Santa María del Trastevere, te estoy hablando de asentamientos muy primigenios, ¿no?, del cristianismo ahí.
Pues bien, en estos templos, cuando íbamos, nos encontrábamos ya no solamente en lo que eran las homilías, ¿no? Las lecturas de la misa que se hacía en esos días, sino que incluso nos encontramos con algunos grupos de cristianos de base, por así decir, que tuvieron con nosotros la gentileza de poder, de permitirnos participar en lo que eran sus puestas en común. Y todo giraba, Miguel, en torno fundamentalmente a lo que es el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y Jesús le contesta, no voy a hablar del final de los tiempos porque no va a terminar la vida, ni la tierra, ni la humanidad. Os voy a hablar de los últimos tiempos de esta generación humana. Y eso fue lo que nos encontramos por todos sitios. Nosotros lo entendimos como un indicador de que estamos en eso, estamos, Miguel, sumidos en esos últimos tiempos de esta generación humana. En ese mismo capítulo del Evangelio de Mateo, en la boca de Cristo se nos indica que nadie sabe ni el día ni la hora, por tanto no hacer hay confabulaciones o configuraciones de calendario, porque nadie sabe ni el día ni la hora, porque esto no tiene que ver con el tiempo cronológico, sino con el tiempo espiritual. Pero en cualquier caso, estar atentos a las señales, porque os podréis dar cuenta cuando esos tiempos se han puesto en marcha. Pues bien, eso que ya habíamos de algún modo intuido en el 2018, se vio confirmado por esta vivencia en Roma en agosto del 19, se vio acentuado por la vivencia en Chile en octubre del 19 y evidentemente tuvo ya su plasmación más obvia en marzo del 20 cuando fue declarada oficialmente la crisis sanitaria. Con lo que a partir de ahí, como te decía, vivimos todo el proceso con mucho sosiego, sin ningún miedo, la verdad que sin ningún miedo, porque entendemos que independientemente de esa compasión, como te decía antes, que se necesita ante las personas que andan un poco como más despistadas, ¿no? Que le cuesta más trabajo entender que lo que se ha puesto en marcha es una transición a modo de parto y los partos para que nazca lo nuevo, para que surja el nuevo ciclo humano, ineludiblemente tiene que haber contracciones, tiene que haber removimientos. Pero claro, esas contracciones y esos removimientos provocan dolor y provocan sufrimiento, ¿no? De ahí la importancia de la compasión, pero sin olvidar la alegría. No se trata lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir en esos vientos a favor que tú comentas, que ahora ya entraremos en ello. Lo que hemos vivido es fundamentalmente y lo que vamos a vivir es una bendición. A mí me gusta recordar, Miguel, porque creo que es un título de libro muy conocido, ¿no? En el ámbito de la conciencia, ese libro que se debe a Brian Weiss, que dice muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Muchas vidas, Exactamente. muchos maestros. Muchos hemos escuchado o hemos leído incluso ese texto, ¿verdad? Pues esa es la realidad, muchas vidas, son nuestras almas llevan muchas encarnaciones, una larga cadena de vidas, y cuando de algún modo empezamos a percibir que estamos llegando al momento de la transición, de configuración de una nueva humanidad, que es ya de hecho la que resuena en nuestro corazón y en nuestra alma, pues es el momento de la alegría, independientemente de la compasión a la que vuelvo a incidir, porque creo que también es muy importante. Y a partir de ahí, por tanto, todo ese ciclo que tú me comentas del año 20, 21, 22, pues desde la conciencia y desde el no miedo, todo lo contrario, desde el sosiego, pues fueron muy productivos desde el punto de vista de poner sobre la mesa elementos de reflexión. Yo recuerdo que, habida cuenta de que se paralizaron las actividades presenciales, hubo algunas que se pudieron mantener, pero la mayoría se paralizaron. Yo multipliqué enormemente los encuentros online, pero enormemente. Creo que durante un año y medio tuve incluso 5 encuentros online a la semana, ¿no? Es decir, eran una media de 250 encuentros al año, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Y Y eso, es que no paraba y además todavía estabas en ejercicio de tu profesión, no te habías efe- jubilado todavía. O sea, a efectivamente, ti te faltaban minutos y horas del día. pues Yo, sí, sí. yo me quedaba alucinado de esa capacidad de estar en misa y replicando. Y claro, eso no solamente me permitía compartir, sino también recibir. Es decir, porque claro, eran encuentros con personas, con grupos de todo el mundo, fundamentalmente de habla hispana, algunos también de habla no hispana. Y eso también fue una especie de retroalimentación muy, muy hermosa, ¿no? Porque percibimos que ya eso fue vivido por mucha gente, más allá de una cierta intranquilidad o un cierto desasosiego, ¿no?
por tantas limitaciones, tantas prohibiciones, pero más allá de eso fue vivido por muchas personas como el anuncio de lo nuevo, es decir, muchas personas ahí precisamente empezaron a darse cuenta, en primer lugar, de lo absurdo, a dónde hemos llegado, en la absoluta demencia en la que esta sociedad ha caído y el requerimiento, ¿no? Independientemente de que tengamos que convivir con tanta distopía, pero de no caer en la connivencia, ¿no? Como a mí me gusta decir, utilizando palabras de Cristo, convivencia sí, porque esto está en todos sitios, pero connivencia no. Y adentrarnos, como tú también has hecho, por cierto, ¿no? Y muchos que tú y yo conocemos, en una práctica de vida distinta que no hacemos ya nuestro. Eh, mm, Ni los paradigmas, ni los sistemas de creencias, ni las pautas de vida, ni los hábitos, ni los comportamientos. Intentamos ya ir desconectándonos de eso, ¿no? Es como si recordando la película de Matrix, ¿no? Donde todos creo que podemos recordar que en la película los seres humanos vivían realmente una vida falaz, una vida de engaño, ¿no? Enchufado, ¿no? Con la parte de atrás de la cabeza Ah, enchufado a una máquina. Pues yo creo que salvando la distancia nos dimos cuenta de que vivíamos enchufados a una máquina y que había que desconectar, no había que desconectar de estos sistemas de creencia, de estos hábitos de vida que no son los nuestros, que se han deshumanizado, se han llenado de materialismo y de egocentrismo. Y ahí yo creo que hubo un arranque para muchas personas de un momento nuevo y de una época nueva en su vida. Y bueno, pues creo que es así, como no solamente nosotros, sino mucha gente. Finalmente vivimos el trienio 20, 21, 22 y como tú muy bien dices, pues el 23 y el 24 ha sido un momento pues, de los reajustes. Es decir, si empezamos ya a ver la necesidad de vivir de una manera distinta, pues plasmar precisamente esa forma distinta de vivir, cada uno de una forma distinta, cada uno en función de sus circunstancias personales, familiares, laborales, pero todos o muchos en definitiva en ese mismo sentido y en esa misma dinámica de ir generando en nosotros ya lo nuevo que estamos percibiendo que viene como nuevo ciclo humano. pero tú con esa, tú sientes, no que sea metafórico, pero ese cambio de aires nuevos y el viento a favor. ¿Tú lo percibes después de todo lo vivido, lo asentado? ¿Tú lo percibes así estos próximos 3 años? Creo, Miguel, que hay dos tipos de viento en estos momentos muy claros, muy claros. Utilizando tu expresión coloquial, podríamos decir que hay un viento a favor y que hay un viento en contra. El viento en contra tiene que ver con lo mismo que originó, que provocó, que difundió ese ensayo de ingeniería social al que anteriormente me refería. Es decir, este sistema, este sistema socioeconómico, este entramado político institucional, está controlado, está dominado por unos pocos que intentan extender un viento en contra. Una forma más específica es la manipulación del inconsciente colectivo. Es decir, hay un viento en contra que es darle fuerza al inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, como su nombre indica, es todo lo contrario al consciente colectivo y no tiene que ver con la conciencia, sino con la inconsciencia. Y sigue habiendo, y creo que eso no nos vamos a librar, Miguel. Creo que lo que vamos a vivir en estos 3 años que tú me comentas, del 25, 26 y 27, se van a seguir manipulando, tergiversando las realidades, intentando confundir, intentando nublar las conciencias, favoreciendo, por así decir, ese viento en contra. Ahora bien, siendo esto cierto, coincido contigo en que el viento a favor ha ganado peso, ha ganado envergadura. ¿Y el viento a favor qué es? El consciente colectivo. ¿Y el consciente colectivo qué es? El, el que generamos, el que creamos todos aquellos que modestamente estamos caminando en el camino de la conciencia. Cada paso que damos, tú, yo, cualquier persona, cada paso que da, por modesto que sea, desde el punto de vista de la conciencia, se incorpora al consciente colectivo. Y creo que en estos años hemos vivido mucha, como decía antes, mucha toma de conciencia de muchas personas, con lo que el consciente colectivo se ha potenciado. Y ese consciente colectivo potenciado es ese viento a favor al que tú haces mención. Y creo, por tanto, que lo que vamos a vivir en estos 3 años
es que ellos van a estar a lo suyo, intentando ahí, siguiendo dándole fuerza al viento en contra, pero el viento a favor del consciente colectivo va a tener una gran repercusión y va a tener una gran incidencia. Sí, absolutamente. Y en ese sentido, en este compartir que estamos, yo, por la experiencia, porque claro, se van asentando certezas según lo vivido. Concretamente, y siguiendo lo comentado al principio, morir para nacer de nuevo. Tú sabes que a mí me encanta y sigo la observación de la astrología de esos seres vivientes que están en su propio proceso consciencial, como nuestra amada Tierra. Y Plutón, la energía de Plutón es justamente de eso. Y además es taxativa, aquí no hay elección. La energía de Plutón es de o sí o sí. Para nacer y nacer en vida y en conciencia hay que morir. Y no es por casualidad, como te decía, de estos años 23 y 24, finalizando ya este año, allá por el 20 de noviembre, entró definitivamente, pasó, porque por donde quiera que nosotros vayamos, como seres humanos, vamos llevando la vibración, la energía, el estado vibratorio que manifestamos. Y lo desarrollamos en nuestro vivir cotidiano. Pues al pasar ya de un ambiente, es un elemento tierra Capricornio, que es un signo de asentamiento, de tierra, de tener los pies aquí. Ahora, desde el 20 de noviembre que pasa Plutón de Capricornio a Acuario, ya hemos visto en estos últimos 20 años, y tú has dado en el clavo cuando hace aproximadamente, allí por el 2006, 2000, finales de 2007, entró Plutón en Capricornio para ir deshaciendo. Plutón es la energía de, del inconsciente, del mundo de adentro, el poder como, eh, fíjate, entra ahora, ya ha entrado para, ha salido de un signo de tierra, palabra clave es usar. Y estos 20 años, estos últimos 20 años, cómo han usado en esa ingeniería, que hay que quitarse el sombrero, han hecho un uso inteligente de la materia, de los recursos que la tierra, el elemento tierra trae, social, político, religioso, educativo, todo se ha sentido trastocado y han salido, claro, han salido todas esas manipulaciones que estaban ahí ocultas para aflorar en esa manipulación tan grande. Sin embargo, ahora sale esa misma energía de morir para nacer de nuevo, muerte y resurrección, en un ámbito nuevo, en un ambiente en Acuario, que es aire. Palabra clave de Acuario es saber. Yo nada más que en esos largos paseos, como tú dices, y los momentos que uno se regala, se recrea en el silencio, en la meditación, fíjate la enseñanza de Cristo cuando nos decía, el saber os hará libres. Mm. Y al entrar Plutón en Acuario por los próximos 20 años, desde el 20 de noviembre, porque ha estado ahí entrando, saliendo, pero ya definitivamente observa lo que determina. Tú que tanto hemos compartido y tanto has escrito sobre San Juan de la Cruz, sobre esa sabiduría innata que él logró manifestar, ese saber, cuando Plutón que saca
nos invita a conectarnos, la energía de Plutón, con nuestra sabiduría innata, que tiene que darse su tiempo de silencio, de dedicación, de recreo, de agendar, agendar en nuestra agenda momentos para estar con nosotros mismos. Cuando conectemos con esa sabiduría innata, ¿quién puede manejar, manipular como lo han estado haciendo y lo quieren seguir haciendo, eso que tú has hecho referencia, por esa incertidumbre, esa desazón, ese no saber qué pasa aquí o no querer? Entonces, o sí, quienes mantengan esa visión de esos vientos a favor que nos vienen, y vienen muchos más, yo a lo largo de lo que queda de diciembre, enero y febrero, voy a estar compartiendo esto y muchas cosas más que son indicativos de los aires buenos que nos vienen. Cuando conectemos cada quien con su esencia divina, seres eternos, seres creadores todopoderosos, ¿quién va a amedrentarse ante cualquiera que, como ser humano que es, pero que todavía no se haya dado esa cita consigo mismo para aflorar, llegar a ese santuario interior? Como decía Cristo Jesús, el reino de los cielos está dentro de vosotros. El mayor tesoro está escondido aquí en vuestro corazón. Pues cuando, y eso va a ser un momento de gran desarrollo consciencial. Cuando poco a poco vayamos tomando conciencia, y eso va a ser tremendo. Pero, y vuelvo, y ahora quiero que nos metamos en algo, a lo mejor un poco tabú o no darle la importancia, que por eso se ha dado todo lo que hemos vivido. La existencia de Satanás, del mal, que lo hemos vivido porque en ese discurso y en ese manejo de mantenernos en la ignorancia, nos han manipulado para, no, incluso de la misma iglesia, no. El no darle importancia, claro, así como no se le tiene en cuenta, ha estado Satanás, el diablo, campando a sus anchas y ha hecho lo que ha hecho. Ahora, siento que va a ser un antes y un después cuando ya reconozcamos que, oye, que Satanás existe, que el mal se muestra tan, y ahora ya le estamos viendo sus formas y maneras. A nivel personal, ¿cómo? Porque en nuestras conversaciones, en los encuentros que hemos tenido cuando íbamos a Sevilla, cuando nos hemos encontrado y personalmente en nuestras comunicaciones de WhatsApp y demás, tú compartías, yo he escuchado de ti, el que hubo un momento en tu experiencia humana que eso te sonaba como a fantasía, como el cuento del lobo de los niños, que era algo para asustarnos, para asustar a los niños e inducirlos a ser obedientes y demás, pero bueno, una fábula. Y tú, me encantaría que me recordaras, porque eso me impactó, cómo fue esa toma de conciencia, porque hemos vivido, influidos por este ambiente manipulador, en la educación, en los credos que nos han hecho tragar como piedra de molino, cómo en tu trayectoria desde niño, en tu experiencia universitaria, en tu trayectoria profesional, en qué momento o cómo vistes tú, oye, que así como Lucifer, que ahora lo referencian mucho con la energía luciferina, fíjate que Lucifer es el portador de luz y se le llama a Venus, que es la que precede antes de salir el sol, está ahí el lucero del alba. Se le llama eso, Lucifer, el lucero, el portador de la luz. Entonces,
si hay en tu recuerdo y cómo sientes tú que fue. Es verdad, ahora me doy cuenta, como decía Chiquito de la Calzada, que eso es real. Y en la medida en que lo hacemos real, no es algo que se esconda, que esté, no, es tan palpable. Me encantaría escuchar de ti, pues, esa experiencia que en su momento a mí me... Pues con mucho gusto, Miguel. Bueno, antes que nada, para situarnos, cuando hablamos de Satanás, estamos hablando, según la tradición cristiana, ni más ni menos que de un querubín. Es decir, dentro de lo que es la jerarquía celestial están los ángeles, por encima de los ángeles están los arcángeles, por encima de los arcángeles hay otra serie de dimensiones, de órdenes celestiales, los principados, las potestades, y más arriba, muy arriba, no arriba del todo, que están los ser afines, que ya su nombre lo dice todo, Serafines. ser afín, ¿no? Ya muy, muy cercano a lo puramente crístico. Por debajo de los serafines están los querubines. Y Satanás se indica que es un querubín que cayó vibracionalmente y que al acto, por así decirlo, que implicó su caída vibracional, lo acompañaron en ese acto también otros componentes de esos órdenes celestiales y en particular una potestad o principado que es Lucifer, o una potestad y principado que se llama Ahriman, y muchos ángeles, que es lo que coloquialmente metemos todo en el cajón de los ángeles caídos. Ángeles caídos, seres espirituales de dimensiones muy elevadas que cayeron por una razón muy sencilla, porque la espiritualidad, tú eso lo sabes muy bien, Miguel, tiene una última frontera. La última frontera de la espiritualidad siempre es la misma, la soberbia, el orgullo, el engreimiento, el creerse, y en la creencia más soberbia posible, el creerse Dios, con esa frase que tú sabes que a mí me gusta mucho de el místico sufí al-Jalal, Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, cuando no me aferro a Emilio y empiezo a sacar, como tú decías antes, poner de manifiesto lo que realmente soy. Entonces se va cerrando el círculo para que la divinidad que está en mí en potencia se pueda hacer realidad, pero exige un cesar de ser yo. El querer ser Dios sin cesar de ser yo, eso es el mayor acto de soberbia y de engreimiento que puede haber. Y esto es precisamente lo que estos seres espirituales, en su soberbia, en su engreimiento, hacen suyo. Querer ser como Dios siendo ellos. De hecho, si vamos al Génesis, cuando Satanás tienta a Eva, precisamente en su tentación, en las palabras que le dice a Eva, es que Dios no quiere que seamos como Él. Seréis como Dios si coméis de este árbol, si coméis del árbol del conocimiento. Ese es el mayor acto de engreimiento y de soberbia. Y ese acto de engreimiento y de soberbia, pues conlleva un estado de conciencia que decae vibracionalmente. La frecuencia vibracional del estado de conciencia de estos seres espirituales se vino abajo. Y a partir de ahí hay una regla en todo el cosmos de que tú no puedes vivir en un contexto con el que no tengas resonancia vibracional. Y como ellos perdieron frecuencia vibracional, cayeron a un plano de una mayor densidad, porque este plano es precioso, es una auténtica maravilla, ¿no? Es un milagro de la vida, pero vibracionalmente es denso en comparación con esas dimensiones espirituales y cayeron, vinieron a este plano dimensional, siguiendo siendo seres espirituales, de la misma forma que una persona que, por ejemplo, se convierte en un asesino, su estado de conciencia se viene abajo, su frecuencia vibracional se derrumba, pero sigue siendo una persona, no se muta, no hay una mutación en él y se convierte en otra cosa. Su estado de conciencia, su frecuencia vibracional ha caído, pero sigue siendo una persona. Estos seres espirituales caen, aunque siguen siendo seres espirituales. Tú me preguntas que esto que estoy compartiendo cuando lo vi con claridad. Pues tengo muy claro el momento, Miguel.
Tú sabes que yo tuve un accidente, un percance físico importante. Ahora se han cumplido años precisamente. Y eso me llevó a vivir una experiencia cercana a la muerte en un hospital, en la UCI de un hospital, el 29 de noviembre del año 2010. Pues bien, posteriormente mi recuperación fue muy lenta. Es una experiencia que guardo con mucho agradecimiento por todo lo que me aportó, pero ciertamente la recuperación fue lenta. Hasta septiembre del 2011 yo no pude volver a hacer una vida relativamente normal. Y fue en todos esos meses donde mi vida estuvo presidida por mucho silencio, por mucho estudio, por mucha lectura, por mucho encuentro interior. Fue en esos meses cuando yo me percaté de la realidad de lo que es la figura de Satanás y de lo que son las figuras de los ángeles caídos. Como tú indicabas, fue el momento en el donde percibí que esto no es una metáfora sobre la maldad, sino que es una realidad, es una realidad además que de alguna forma quiere pasar desapercibida. Diciéndolo coloquialmente, podríamos decir que es una cosa puramente coloquial, ¿eh? Pero podríamos decir que el mayor fracaso de Dios es que no se crea en Él, que no se crea en su existencia. Pues bien, el mayor éxito de Satanás es que no se crea en su existencia, porque de esa forma precisamente puede desenvolverse, puede hacer y deshacer en el anonimato y de una forma mucho más potente. Ese es el mayor deseo de Satanás, pasar desapercibido. Y es cierto que incluso tradiciones que deberían ayudarnos a recordar la realidad de Satanás, de los ángeles caídos, que están aquí entre nosotros, y que ellos lo que intentan es que cuando llegue ese momento que antes compartíamos del nuevo ciclo humano, el menor número de almas posible participen en ese ciclo humano. Es como si se fuera a abrir dos líneas de tiempo. Hay una línea de tiempo que caminará hacia la nueva humanidad en la tierra restaurada, donde tú y yo modestamente anhelamos compartir y anhelamos vivir, pero también se abrirá una línea de tiempo de aquellas almas encarnadas en seres humanos que no tengan frecuencia vibracional para poder vivir en esa nueva humanidad en la tierra restaurada. Y el propósito de Satanás y de los ángeles caídos es extraviar almas, es confundirnos, es manipularnos para que cuando llegue ese momento el menor número de almas posibles podamos participar en el nuevo ciclo humano. Y esto me di cuenta, insisto, por tanto, en el primer semestre del año 2011, y también percibí cómo, incluso te lo apuntaba hace un momento, tradiciones, iglesias, ¿no? Grupos que tienen un legado como para ayudar a las personas a que nos demos cuenta, hacen todo lo contrario. Fíjate, ahí me percaté también, lo recuerdo perfectamente, leyendo el Nuevo Testamento en la versión de Reina Valera, el Nuevo Testamento en distintas versiones, me encontré con el hecho de que el Padre Nuestro, como todos sabemos, Jesús lo enseña en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, forma parte del Sermón de la Montaña, y en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo es donde dice, oye, cuando os dirigéis al Padre, cuando oréis, no hagáis grandes expresiones grandilocuentes, golpes de pecho. Os voy a compartir una oración muy sencilla para que la utilicéis y enseña el Padre Nuestro. Y cuando se lee el Nuevo Testamento en estas ediciones de Biblias que te acabo de comentar, ¿cómo termina el Padre Nuestro? Dice, y líbranos del maligno, del maligno. Amén. ¿Qué es lo que se reza en muchos templos, de muchas iglesias? Y líbranos del mal. Amén. La diferencia es inmensa. No es lo mismo el líbranos del mal que líbranos del maligno. Porque claro, líbranos del mal es una especie de concepto abstracto, ¿no? De idea abstracta. En cambio, cuando se dice líbranos del maligno, se hace referencia a que hay unos seres espirituales involutivos con Satanás a la cabeza que están maniobrando para, en sus engaños y en sus mentiras, confundirnos y apartarnos de lo que es el camino que tenemos que llevar, ese morir en vida para resucitar de nuevo, ese nacer de nuevo al que tú también has hecho mención para poder participar en el nuevo ciclo humano. Y es más, para concluir en la respuesta a tu pregunta, una vez que me percaté de esto, me di cuenta también de que Cristo Jesús tiene una conversación con Satanás.
claramente descrita en varios evangelios, no en uno, sino en varios evangelios. Cuando Jesús de Nazaret recibe lo crístico en el denominado bautizo en el río Jordán, cuando hay una especie de transformación y ya es Cristo Jesús, de Jesús pasa a ser Cristo, él está ya encomendado a realizar la vida pública de 3 años y pico que desarrolló. Pero claro, antes de desarrollar esa vida pública, sintió con claridad la necesidad de un periodo de recogimiento, de silencio, de asumir esa energía crística que se había precipitado en él. ¿Y qué hizo? Se retiró al desierto. Es los famosos 40 días y 40 noches del retiro de Cristo Jesús en el desierto. Y es ahí donde se le presenta a Satanás. Y Satanás hace con Cristo un intento desesperado de apartarle de su camino. Él es consciente, Satanás es consciente que la figura de Cristo Jesús es una figura que va a mutar la historia de la humanidad, que la precipitación de lo crístico, como esa precipitación de lo crístico se plasme realmente en una vida humana que sea perfecta, una vida humana que sea auténtica y ejemplar, eso va a haber un cambio en la conciencia de la humanidad y en la conciencia planetaria. E intenta desesperadamente despistar a Cristo Jesús. No lo consigue, no lo consigue. Pero en el diálogo hay un momento concreto en el que Satanás le dice a Jesús que deje, que se una a él, que se una a él, y le ofrece, dice que lo sube a un monte muy alto, desde donde se ven todos los poderes y riquezas de la tierra. Y le dice Satanás a Cristo Jesús, todo esto que estás viendo, todos estos poderes, todas estas riquezas, serán tuyos si te postras ante mí. Intenta desviar, como decía antes, a Cristo Jesús de su camino. Pero no se queda ahí, y es lo que quería subrayar al hilo de tu pregunta. Le dice a continuación, todo esto será tuyo si te postras ante mí y te lo puedo dar porque me ha sido dado. Te lo puedo dar porque me ha sido dado. Ciertamente, Miguel, habiendo comprendido la figura del ángel caído, de los ángeles caídos, el acto de soberbia, esta frase se quedó en mí como un interrogante que, que continuamente aparecía. Pero ¿quién le ha dado a Satanás todo el poder y toda la riqueza que le está ofreciendo a Cristo? Cuando Satanás dice, y te lo puedo dar porque me ha sido dado, ¿quién se lo ha dado? Tuvo que pasar un tiempecito, yo creo que fue ya a partir del 2014, 2015, cuando me percaté. Claro, claro, a Satanás se le ha sido dado este poder y esta riqueza. ¿Y quién se lo ha dado? Nosotros, nosotros, nosotros mismos, con nuestro alejamiento de la divinidad, con nuestra forma de vida, donde nos demos cuenta o no, lo estamos reverenciando, nos estamos postrando ante él. Algunos lo hacen conscientemente, ¿eh? Lo reverencian y adoran de manera consciente, pero después hay una multitud que con su forma de vida absolutamente egoica, egocéntrica, violenta, dañina, competitiva, llena de estrés, llena de ansiedad, etcétera, 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 le están reverenciando porque están haciendo suyo sus sistemas de creencias, sus pautas y sus comportamientos y sus conductas, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy importante, primero, percibir lo que tú has dicho, la existencia real, ya no solamente de Satanás, sino Satanás como cabeza visible de los ángeles caídos. Punto uno. Y punto dos, junto con eso, el darme cuenta también que todo el poder que tiene en sus manos es un poder que le hemos dado nosotros desde el alejamiento de lo que es y desde el alejamiento de lo que somos, desde el alejamiento de la divinidad, y que por tanto está en nuestra mano el salir de esa espiral. Y estar en nuestra mano significa, pues ni más ni menos que llevar una vida más consciente, más coherente con lo que realmente somos e ir avanzando en eso, en esa dinámica conciencial y espiritual, donde además viene favorecida por ese viento a favor, ese consciente colectivo que se está generando cada vez más. Y permíteme algo, Miguel, porque no quiero dejarlo en el tintero. De hecho, mientras que hablaba, al hilo de tu intervención,
me he acordado de una noticia que leí hace unos días y que me llamó tanto la atención que guardé, eh, porque me llamó mucho la atención. Estamos hablando, como tú muy bien dices, ya no solamente del cambio de un ciclo humano, es un ciclo humano el que va a terminar, un ciclo humano ya que ya está como colapsado, ¿no? Que ya no da más de sí, para que aparezca un nuevo ciclo humano, la nueva humanidad en una tierra restaurada. Pero claro, los cambios de ciclos no solamente se producen a un nivel, tienen que ver con distintos niveles. De ahí precisamente que en la tradición cristiana se nos hable de la nueva humanidad en una tierra restaurada, porque también la tierra tiene un paso adelante desde el punto de vista de su frecuencia vibracional. No solamente la humanidad, sino la tierra. Y precisamente para estar en esa tierra restaurada, tenemos que tener los seres humanos la frecuencia vibracional a través de nuestro estado de conciencia en sintonía con esa mayor frecuencia vibracional de la tierra. Pero claro, de la misma forma que hay un viento a favor para que los seres humanos caminemos en conciencia, hay también, como tú sabes muy bien, fuerzas cósmicas que ayudan a la Tierra, que están favoreciendo a la Tierra en su proceso. Al favorecer a la Tierra, nos favorecen a nosotros. Y esto que podemos tener claro en la cabeza como idea, a ver si soy capaz de ponerte en compartir en pantalla para que lo veas tanto tú como todos nuestros amigos, una noticia que es esta. ¿La estás viendo, Miguel? Ahora está en blanco. Está en blanco. O sea que no se ve. Bueno, pues nada, será que al tener... Ahora. Están bombardeando la Tierra Ah, con una perfecto. energía desmedida. Fíjate, esta es una noticia de La Vanguardia, Uf, un periódico entre comillas serio, no es un periódico conspiranoico. El titular es: están bombardeando la Tierra con una energía desmedida, pero no sabemos de dónde procede. Dice a continuación: la Tierra está recibiendo rayos cósmicos de gran carga energética, pero no sabemos de dónde procede. Si se lee la noticia, se hace referencia a la fuente. La fuente, aquí está, es un artículo de una revista científica de mucho prestigio que es Physical Review Letters, donde se nos dice que una fuente desconocida está bombardeando la Tierra con la mayor oleada de rayos cósmicos que se tienen registros. Y claro, dice a continuación que la Tierra en su campo magnético, Miguel, dice a continuación que la Tierra en su campo magnético tiene la capacidad como para que esos rayos no nos lleguen a nosotros, que nos harían unos efectos posiblemente muy nocivos. Pero claro, la Tierra sí lo está recibiendo. Y esa fuerza cósmica tan tremenda que está recibiendo, yo lo alineo por completo con lo que aquí estamos hablando. Es decir, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Los seres humanos, cada uno, estamos ahora disfrutando cada vez más de un viento a favor del consciente colectivo. La Madre Tierra también está avanzando en su proceso conciencial y está recibiendo el viento a favor de fuerzas cósmicas que le están ayudando a este proceso. Con lo que cuando todo esto se va poniendo blanco sobre negro, cuando todas las piezas del puzzle la vamos poniendo sobre la mesa, todo lo que tiene que ver con las influencias involutivas, satánicas, sí, sí, ahí están. Y es bueno saber que están ahí, ojo, es bueno saber que están ahí, pero no para tener miedo en absoluto. Su poder es el que nosotros le hemos dado, que no lo olvidemos. Nuestro alejamiento de la divinidad es su gran fuente de poder. A partir de ahí lo que nos corresponde es efectivamente morir a esta vida rara, absurda, que hemos vivido conforme a los sistemas de creencia, los paradigmas y los comportamientos que a Satanás le interesan y empezar a vivir en coherencia con nuestra divina esencia, como decía San Juan de la Cruz. Es que es así de sencillo. Y para eso hay que morir en vida, para renacer, para nacer de nuevo. Y estas fechas en las que estamos, estas fechas navideñas, son la mejor convocatoria, el mejor recuerdo anual de la importancia de esto. Me gusta poner de manifiesto que cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando no del nacimiento de Jesús. Eso es una tergiversación posiblemente involutiva, anticristiana, porque cualquiera que lea los evangelios, Lucas y Mateo, que son los dos textos de los evangelios que nos hablan del nacimiento de Jesús, porque Marcos y Juan no hacen referencia al nacimiento de Jesús, pero si leemos a Mateos y a Lucas,
el entorno del nacimiento de Jesús no pudo ser en invierno. Es imposible. Donde nace Jesús en el mes de diciembre hace mucho frío. No es creíble que los pastores estén durmiendo a la intemperie. No es creíble que el ganado esté a la intemperie por la noche. ¿Eso cuándo se da? Eso se da en verano, no en invierno. Eso además tiene que ver, por ejemplo, con los estudios que hizo el gran astrónomo Kepler, que buscando qué podía ser esa estrella, ¿no?, que se nos narra en los evangelios ligada al nacimiento de Jesús, llegó a la conclusión de que fue la conjunción de Júpiter, Saturno y creo que recordar que Urano. Y convencido, vamos, eso lo demostró en las cartas astronómicas. Y cuando le puso fecha, percibió el año en el que nació Jesús y situó el mes. Esa conjunción planetaria tuvo que darse entre junio y septiembre, lo que es una abunda más todavía en la idea de que Cristo, de que Jesús de Nazaret no nació en diciembre, sino que nació en pleno verano, hablando siempre en el contexto del hemisferio norte, ¿verdad? Con lo que aquí, ¿qué es lo que estamos celebrando en Navidad? Tú lo has dicho muy bien, el nacer de nuevo. Esa es la auténtica natividad a la que nos convoca Cristo, nacer de nuevo. Y el momento idóneo es este, porque la naturaleza entera, en el hemisferio norte, en el contexto del solsticio de invierno, nos llama a eso. ¿Qué está haciendo la naturaleza en estos momentos de aquí? Al 21 de diciembre a las 10:30 de la mañana, en números redondos, que será el solsticio de invierno en España. ¿Qué es lo que está haciendo la naturaleza? Recogerse, mirando hacia adentro, recogiéndose en sí misma. Y ese recogimiento no es síntoma ni señal de que se acabe nada, sino todo lo contrario. Es esa semilla que se está poniendo para que después, a partir del solsticio de invierno, vaya generándose algo nuevo que va finalmente a brotar en un nuevo ciclo anual que comenzamos el 1 de enero y posteriormente, como fruto de todo ello, esa primavera hermosísima donde la luz aparece con toda su fuerza. Pero es aquí ahora donde se está poniendo el embrión para todo eso en torno al solsticio, con lo que no hay mejor momento en el año para recordar la importancia de morir a una vida absurda que hemos llevado hasta ahora, un momento en donde nos miremos hacia nosotros mismos, no en el sentimiento de culpa, sino en el sentido de tomar conciencia, de conocernos a nosotros mismos para renacer. Y la Navidad es ni más ni menos que eso. Después de que el 21 o 22 de diciembre hayamos vivido ese morir, ¿no?, como la naturaleza, inmediatamente viene ese anuncio el día de Nochebuena y el día de Navidad, 24 y 25 de diciembre, del nacer de nuevo, de la natividad, que repito, no es la natividad de Jesús, que nació en verano, sino que es la natividad espiritual, que es la realmente importante, y esa natividad espiritual tomamos conciencia de ella y después viene lo que corresponde, llevarlo a nuestra vida diaria y se abre un nuevo ciclo anual para que ese compromiso que hemos adquirido lo llevemos a la práctica en el nuevo ciclo anual, en nuestro día a día, viviendo ya nuestra vida de una forma coherente y consistente con lo que realmente somos. Así que cuando todo esto se analiza con un poquito de sentido común, yo no hablaría ni siquiera de discernimiento, sino de un poquito de sentido común, pues las piezas van encajando y nos damos cuenta de que estamos viviendo un momento, como decía antes, maravilloso. Muchas vidas, muchos maestros, pero estamos en un momento crucial. Sí, mucha confusión, mucha niebla provocada por aquellos que quieren extraviarnos, seguirán a lo suyo, seguirán ahí generando tensiones, conflictos, removimientos, pero oye, ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Conviviendo, convivencia con este mundo, sí, pero sin caer en la connivencia y viviendo en lo personal y en nuestras relaciones con los demás y con la naturaleza de una forma diferente y más coherente con nuestro auténtico ser divino. Al hilo de lo que tú me compartes, saco a colación también lo ya mencionado, porque por los próximos 20 años, no van a ser 20 días ni 20 minutos, esta constante de morir para nacer de nuevo, es necesario morir para nacer de nuevo, lo vamos a tener con la presencia de Acuario. Presente, ahora el escenario es saber, o sí, esa enseñanza que nos dijo Jesús
meteos para adentro, vuestro tesoro está en vuestro interior. Entonces, cuando conectemos cada ser humano con esa sabiduría innata, con esa verdadera naturaleza de que lo humano es transitorio. Esto, como los yogures, tiene fecha de caducidad, por más que lo queramos alargar. Pero siento yo que va a ser, no solamente va a promover Plutón en Acuario, ese sacar a la luz, ser consciente, el darnos cuenta, oye, que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y lo de espiritual viene de espiral. Y claro, tú has definido perfectamente que es un ángel caído, pues quien en su proceso de espiritualidad evolutiva o involutiva, lo evolutivo, la espiral va hacia arriba, hacia el encuentro, la fusión con la fuente de la creación. Y lo espiritual involutivo va es en espiral, pero hacia abajo, hasta encontrar esa frontera de el engreimiento y la soberbia de la naturaleza humana. Pero poniendo en contexto, porque esto me parece que es trascendental. Si algo se puede quedar en nuestra memoria, en el encuentro que hoy tenemos entre tú y yo, es el que lo único que permanece es la muerte y la vida. Están de la mano, forman, y ahora lo que corresponde al ser humano es darle muerte a sus creencias, a, mirarse tanto el ombligo, a vivir desde la impermanencia, desde lo efímero que es la naturaleza humana. Por más que nos queramos dar de títulos y es ahí donde radica. Mm. Ahora, fíjate, quiero contextualizar porque lo que hemos vivido y todavía está presente en nuestra vida aquí en España, lo acontecido por la gota fría, que es bueno, es un acontecimiento natural, pero lo han desnaturalizado y por más que quieran cambiarle de nombre o de buscar otro razonamiento, tú y yo sabemos perfectamente que quienes han generado todo esto forman parte de quienes se han postrado ante el poder de lo mundano, de la importancia del poder y han hecho lo que han hecho, porque esto no ha sido fruto de, no vamos aquí a dilucidar eso, pero sí, rememorando a lo que tú, siendo sevillano como tú, a nuestro querido Antonio Machado, y más que un hombre al uso, que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra, bueno. Y es donde tiene que nacer, porque el ser humano por naturaleza es bueno, es noble, es servicial, es... Ahora, no pongamos únicamente el foco en quienes sabemos que a ojos vista han hecho lo que han hecho y han propiciado por negligencia y por seguir un plan, como tú dices, ellos van a lo que van, claro, pero si dentro de lo que van es más claro que la luz del día, no nos percatamos de que, oye, ¿por qué el diablo tiene poder? Porque se lo damos nosotros. Pues en esa soberanía, en ese endiosamiento, empoderamiento de nosotros como el saber os hará libres, pues entonces salgamos. Pero claro, no todos los que han comandado en sus diferentes esferas todo lo que se ha creado, porque tienen una intencionalidad clarísima de empobrecimiento, de dependencia, les importa un pimiento el ser humano, pues ellos no han estado solos, se han podido hacer porque alguien ha colaborado en abrir compuertas, en no darle, en no pasar todo eso.
Entonces, haciendo referencia también a uno de los dichos muy andaluces que corren por aquí, dice, el que lo lleva, lo sabe. Y es mejor que uno mismo, porque va en nuestra conciencia, el que lo lleva sabe cómo, por qué o por qué se comporta así o de aquella manera, o hace o deja de hacer. Entonces, es una amorosa y clamorosa llamada de atención a mí mismo y a ti como mi buen amigo y a quien podamos encontrarnos por ahí, el vamos a dejarnos ya de buenismo y de querer aparentar lo que no es, porque hay algunos que sí, es que se les ve a las claras, pero para perpetrar todos estos acontecimientos, alguien ha colaborado. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? ¿Con qué intencionalidad? Porque ahí el bien y el mal, y por eso el que lo lleva y en la conciencia de cada uno de nosotros, todo lo vivido y todo lo que acontece cada día en nuestro cotidiano vivir, quien lo lleva internamente lo sabe nadie más que él. Entonces, dejemos ya ni de juzgar ni de juzgarnos, pero seamos honestos, seamos limpios con nosotros mismos y entonces, al hilo de esto que te comparto, si tú has vivido, presenciado o has observado como yo, me encantaría que, claro, lo más notorio es lo que se ve, pero luego vamos y que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, pero cada uno en su fuero interno, de puertas adentro, cómo nos sentimos, cómo... Entonces tú en lo vivido y sobre todo lo acontecido aquí, porque después de más de 40 días, la situación es la que es. Entonces, cómo tú lo que te comparto lo estás viviendo o sientes que todo esto de morir para nacer de nuevo y ya es el momento de morir a, al postureo, a manifestar lo que es una invitación tan amorosa, tan potente de decir, mira, soy lo que ves, lo que manifiesto, lo que se ve, no soy más. Y así nos vamos conociendo y entendiendo más como humanos. ¿Tú cómo ves todo este proceso? Mm. Porque es que no podemos olvidar pues, y lo estamos viviendo en carne propia, aquí en España. Tremendo, situaciones tremendas. Que ahí, por otra parte, fíjate, esta generación que parecía olvidada, han dado una muestra, los jóvenes, la sangre nueva, joven, ahí, de amor desinteresado, de servicio, de lo que haga falta. ¿Tú cómo has vivido o estás viviendo todo esto? Mm. Lo primero es ser consciente de que este sistema en el que estamos, como decíamos antes, está dominado por quien está dominado. Cristo Jesús en primera persona, antes de ascender a los cielos, a Satanás lo llama el gobernante de este mundo, el gobernante de este mundo, entendiendo por mundo no la Tierra, no el planeta, sino este sistema, esta forma de vida, economía, política, etcétera, etcétera, en la que estamos metidos. Es el gobernante de este mundo. Claro, si lo involutivo gobierna este sistema no nos puede extrañar que se haya convertido en lo que se ha convertido. Albert Einstein, lo calificó un sistema depredador, depredador. Depredador porque es violento ante todo, ante el ser humano, ante la naturaleza, porque todo lo deteriora, porque arremete contra todo. Y cuando esto lo percibimos, no puede ser de otra manera. Esto afecta a los ecosistemas, a la biodiversidad del planeta, afecta a la vida humana, afecta a los reinos de la naturaleza, afecta al clima. No puede ser de otra manera. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más.
A partir de ahí, este tipo de acontecimientos tan trágicos, me temo, Miguel, que con independencia de ese viento a favor del consciente colectivo que compartíamos anteriormente, este tipo de acontecimientos, podríamos decir, de emergencias climáticas, vamos a vivirlo con, cada vez con más frecuencia. No digo en la península ibérica, me refiero en el contexto del mundo en general, porque todo está cada vez más deteriorado y está cada vez por este sistema depredador más dañado. Y eso tiene consecuencias inevitablemente. A partir de ahí, cuando ocurre un hecho como este, evidentemente lo primero es, puede ser de otra manera, la compasión, el acompañamiento, el dolor sentido con tantas personas que han fallecido, más de 200, con tantísimas personas que han perdido todo, y además no solamente que hayan perdido todo, tú has dicho muy bien, han pasado ya unas cuantas semanas, ¿verdad? Y lo que te rondaré morena, es decir, esto no es un tema que ni mucho menos se haya solucionado, sino que en la solución, si es que llega, se hará esperar sin ningún tipo de duda. Y cuando esto sucede, también lo que podemos ver es que el rey está desnudo, Miguel. El rey está desnudo. Vamos a ver. Tú sabes que yo en esto me gusta ser muy claro, entre otras cosas porque he tenido la oportunidad vital, existencial, de conocerlo muy bien hasta que hace ya muchos años, en el 2008-2009, ya cuando calé por completo de qué va el asunto, rompí amarras total y absolutamente. Han pasado ya más de 15 años. Me refiero al sistema político, a la política, a todo lo que tiene que ver con el entramado político. Cuando hablo del que el rey está desnudo, me refiero a un hecho muy simple. Hay siempre excepciones, por favor, siempre hay excepciones. Y como en todo, habrá todo en la viña del Señor. Ahora bien, el eje conductor de lo que es la política no es el bien común. Las personas, en su ingenuidad, todavía pueden pensar que la política, los políticos, tienen una vocación de servicio y están dedicados al bien común. No digo que no haya casos, pero la línea mayoritaria no es esa. La política y los políticos van a lo suyo, sus intereses, sus prebendas, sus privilegios, sus cuitas, sus conflictos, su mundo, su dinámica. Esa es la prioridad para ellos, no el interés general, no el bien común. El interés general y el bien común aparecen en sus discursos, porque claro, en sus discursos tienen que aparentar, pero realmente, recordando el cuento de Jan Christian Andersen, el rey está desnudo y eso le importa un bledo. Y claro, cuando se producen acontecimientos como este, tan tremendo, tan duro, se pone en evidencia de que el rey está desnudo. La incompetencia absoluta que ha habido y sigue habiendo para dar una debida respuesta a la tragedia es la prueba del 9, es la prueba del algodón, de que el entramado político institucional, el bien común y el interés general, es que no lo computa. Y ahora intentan aparentar, porque el rey está desnudo, intentan aparentar poniendo parches, pero es obvio que no hay una decisión clara, que no hay medidas absolutamente claras, no se adoptan situaciones y decisiones de emergencia, que es lo que tiene que adoptarse ante la hecatombe que se ha vivido en todo el levante español, y no, y van pasando los días, todo muy lento, esperando lo de siempre, que aparezcan nuevas noticias en los medios de comunicación y que esto se vaya Se olvidando, que esto se distraigan. vaya olvidando y que Exacto. finalmente nuestros amigos y amigas de Valencia y del Levante pues sigan ahí intentando salir de esta tragedia como buenamente pueden, pero no desde luego con el apoyo decidido y firme y contundente que deberían recibir. Y no lo reciben porque el rey está desnudo y porque el sistema político realmente no está para nuestro interés, sino que está al interés de ellos y de sus prebendas y de sus intereses. Mm. Y dicho todo esto, es muy importante también, tú lo has señalado, pero yo no quiero dejar de señalarlo, Miguel, es muy importante el también ver la otra cara de la moneda. Dolor, por supuesto, sufrimiento enorme. Y ante el dolor y el sufrimiento,
la compasión que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra alma, cada uno en la medida de lo posible y de la forma que buenamente pueda. Pero ojo, en la otra cara de la moneda es la solidaridad. Impresionante, Miguel, impresionante. Puedo decir que conozco la respuesta solidaria de primera mano, no porque yo personalmente me haya ido a esa zona, ojalá mis condiciones físicas y de edad y eso me permitiera, como han hecho tantos jóvenes como tú referías. Yo he apoyado y ayudo y voy a seguir ayudando en la medida de mis posibilidades y de la forma que puedo. Pero claro, yo debido a tantos años viajando por toda España, dando charlas en tantos sitios, en el Levante en multitud de lugares, conozco mucha gente incluso directamente afectada por lo que estamos hablando, directamente afectada. Y gracias a ello tengo constancia, no a través de terceros, no a través de medios de comunicación, sino de personas que están ahí, de la solidaridad y del amor, vamos a llamar las cosas por su nombre, el amor que se ha desplegado por tantísima gente. Es asombroso, Miguel. Y las personas que conozco que no siendo de allí han ido allí, me dicen exactamente lo mismo, el amor a flor de piel, la solidaridad, el darse la mano, el afrontar algo tan tremendo poniendo cada uno su granito de arena, poniendo cada uno a disposición de los demás lo que cada uno tiene, sin recovecos de acumulación ni de retener, ¿no? Lo que yo tengo lo aporto, y tú también. Y vivir esa experiencia y saber que eso se está desplegando, a mí me llena de emoción, Miguel. Creo que se me nota cuando hablo de ello, me llena de Sí. emoción porque es el amor, no es el amor. Eh, Como decía muy bien la Madre Teresa de Calcuta, este tipo de situaciones de tanto dolor y de tanto sufrimiento, ella hacía, por ejemplo, referencia a la guerra, ¿no? Dice, es donde sale lo peor de la condición humana, pero ojo, Lo donde mejor. también se pone de manifiesto lo mejor de Exacto. la condición humana, el amor, ese amor generoso, desinteresado, solidario, cooperante. Y esto es precioso. Y esto hay que ponerlo en valor, ¿eh? Esto hay que ponerlo en valor. Por supuesto, como tú dices muy bien, hay que poner los puntos sobre las íes, por supuesto que sí, pero también hay que valorar lo que realmente es lo que tiene valor. Es importante lo que tú dices de poner los puntos sobre las íes, y eso no es juzgar, eso no es juzgar. Describir la realidad, eso no es juzgar. Si yo por la mañana me levanto y digo que el día está soleado, eso no es juzgar, es que el día está soleado. Si el día está nuboso y digo que el día está nuboso, yo no estoy juzgando, estoy describiendo la realidad. La realidad es que el sistema político va a lo suyo y le importamos un bledo. Y eso no es un juicio, es un hecho que, como decía antes, estando el rey desnudo, cuando ocurren cosas como esta, es cuando quedan totalmente las vergüenzas, totalmente al aire. Pero con esto y junto con esto también hay que poner, y es lo más importante, poner en valor el amor, la solidaridad, porque esa es la nueva humanidad que está ya aquí, Miguel, esa ya es la nueva humanidad. En las circunstancias más adversas y más dolorosas, la capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos para que, como tú dices, siguiendo esa estela que nos dejó Antonio Machado, ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Y esto, eh, volvemos a lo del consciente colectivo y vamos a finalizar con él, para que conscientemente cada uno, fíjate, en el consciente colectivo, porque ha supuesto un gran despertar, por lo menos aquí en la península ibérica, y los que con ese sentimiento de solidaridad, de hermandad, de decir, si eres mi hermano, yo doy mi vida, entrego, hago lo que sea necesario. Eso suma también al consciente colectivo. Entonces, todo esto genera un gran despertar, de darnos cuenta, porque posiblemente lo que queda de año, o en los primeros días del año que viene, se produzca también un gran despertar, producto de un gran desconcierto, porque como estamos en momentos de cambios, veremos, y a más de uno, nos puede crujir la cabeza porque ha sido tanto los engaños, pero nos han llamado idiotas, bobos, pero no vales un real a la cara, y en esa ignorancia y en ese poder que hemos puesto en el diablo, pues nos hemos empequeñecido, y ahora tienen que acontecer porque la energía de Plutón es sacar.
toda la putrefacción, todo a la luz para que brille más. Y saldrán pues engaños a nivel educativo. Madre mía, lo que nos han metido a nivel político, social, religioso. O sea, esto sí que va a ser una descomposición tremenda porque la gente, el ser humano noble, que es bueno de corazón, no va a dar cabida a entender la maldad, la presencia satánica que ha habido detrás de muchos grupos, de todos los engaños que han tenido. Pero bueno, eso que sea para bien porque tenemos que, nosotros ya que venimos con esa ventaja de verlas venir y de ubicarnos, posicionarnos, pero a más de uno, y ahí es donde tenemos que manifestar ese amor, compasión, tener la mano tendida, porque tú tienes parientes, hijos, nietos, compañeros, gente cercana, que por más, ya ha pasado el tiempo, por más que queramos decir con todo el amor, mira esto, aquello o lo demás allá, ya quien se ha posicionado, pero es el momento también de mostrar nuestra mano amorosa, pero que vienen tiempos también de mucho desconcierto. Ahora, te quiero hacer una pregunta con esto, acabamos ya, después de luego hacerte una invitación. Y viene al hilo de ese sistema de creencias que nos han tenido manipulados en todos los aspectos. Son los cuatro jinetes del Apocalipsis, de lo que nos habla la Biblia, y creencias y certezas. Me pongo de ejemplo. Gracias a que en este pueblo natal, pues viniendo de una familia humilde, trabajadora, mi padre panadero, pues yo no tuve acceso a estudios superiores más que a través de que un cura, que yo le acompañaba a mi abuela, se dio cuenta de que, y me metió en el seminario. Entonces yo arrastro, como humano, arrastraba una serie de creencias que, claro, han sido importantes en nuestra trayectoria y ahora, de esas creencias a las certezas en base al discernimiento, a la claridad, porque viene de ti, de tu adentro, no que nadie te lo diga. Entonces, dentro de tus creencias, porque tú sabes y yo lo sabemos, tú has tenido creencias, has militado en posicionamientos políticos, en situaciones muy extremas. Entonces, ahora con esa placidez, con esa serenidad y con ese discernimiento de lo vivido, ¿cómo pasaste de esas creencias que ahora lo estamos viendo reflejado en otros, esas creencias un poco ya extremistas y llegar a ver, a tener las certezas humanas que el Emilio, a quien yo admiro y amo como ser humano inmensamente, cómo has pasado de esas creencias, porque también en tu fase educativa tú has sido profesor por más de 30 años, entonces todo aquello que te han podido contar tus alumnos o incluso la presencia o no de Satanás, del mal que está ahí. Entonces, todas tus creencias que has ido teniendo, cómo ha ido evolucionando, a qué certezas, todas esas creencias, a qué certezas te han llevado. Mm. Pues me parece una cuestión muy valiosa para cerrar este diálogo tan amoroso que mantenemos, Miguel. Eh, Hay una palabra, y me voy a intentar explicar, que es la explicación de cómo desde la creencia se pasa a la certeza. La palabra es discernimiento, discernimiento. Ya desde los antiguos filósofos griegos nos hablaron al respecto. Y si nos observamos a cada uno en nuestra propia vida, podemos percibir
que a lo mejor no en todo, con toda seguridad, no en todo, pero sí en muchas cosas, hemos vivido esa experiencia de discernimiento que nos ha permitido pasar de la creencia a la certeza. Concretamente, podríamos expresarlo todavía de una forma más afinada. Poniendo un ejemplo, hay personas que yo he tenido ocasión de compartir con ellas tras el fallecimiento de un ser querido. Han vivido, han sufrido el fallecimiento de un ser querido. Pongamos por caso un hijo, una hija. Ante un hecho así, estas personas que a lo mejor nunca antes se habían planteado temas trascendentes, que habían mantenido una dinámica de vida muy en el contexto de lo material, sin plantearse cuestiones espirituales, pero ante ese dolor, ante ese tremendo sufrimiento provocado por el fallecimiento del ser querido, se acercan a ti, se acercan a mí, se acercan a personas que hablamos de que la muerte no existe, de que la vida es un continuum, de que lo que realmente somos no fallece. Y claro, ¿por qué se acercan a nosotros? ¿Por qué quieren a lo mejor hablar con nosotros o escuchar un vídeo? ¿Por qué se acercan a nosotros? Por el dolor que tienen. El dolor, por así decir, los está llevando a querer escuchar que realmente lo que su ser querido es, sigue vivo, sigue existiendo. Pero claro, ese tipo de acercamiento, ¿en qué consiste? En querer creer. Quieren creer que la muerte no existe. Y hay personas que esto ya lo hacen suyo, la creencia en que la muerte no existe. Pero con muchas personas que han vivido esta experiencia, yo he tenido también ocasión directamente, de poder comprobar que si se mantienen, ya no solamente por el dolor que han tenido, sino que si va pasando el tiempo y van manteniendo unos ojos hacia la vida más abiertos, si en su práctica de vida van saliendo del cascarón del materialismo, del egoísmo, del egocentrismo, y van caminando, van dando pasos en este sendero de la conciencia al que tú y yo estamos haciendo referencia, y si esto lo hacen no con esfuerzo, por favor, sino con perseverancia, es decir, con constancia, hay un momento determinado en el que la creencia se convierte en vivencia directa, en experiencia directa, en certeza. Yo esto lo he vivido con lo que yo considero ya amigos y amigas que querían creer en que su hijo o su hija no falleció y lo tenían instalado como creencia. Ese hecho, además, esa noche oscura, los motivó para empezar una dinámica de vida distinta, más consciente, más coherente, y que en la medida en que esa dinámica de vida la mantenían con constancia, hay un momento en el que me dicen, Emilio, quiero compartir contigo algo muy raro que me ha pasado, porque cuántas veces tú me has dicho que la muerte no existe. Y tú sabes que te he querido creer, porque me iba la vida en ello por el dolor y el sufrimiento que tenía. Pero quiero compartir contigo que ayer lo vi con toda claridad. Percibí la certeza, la vivencia, la experiencia de que la muerte no existe. Y me gustaría saber, Emilio, por qué antes no lo veía, antes no tenía esa vivencia, experiencia, no tenía esa certeza y ahora sí la tengo. Y la respuesta es muy sencilla, por tu propio camino, por los pasos que has dado en tu vida más coherente, más en sintonía con lo que realmente eres. Eh, viendo y percibiendo cada vez más eso que esta sociedad niega, que es la divinidad que hay en nuestro entorno, el milagro de la vida que nos rodea continuamente, todo lo que son los regalos que nos está haciendo la vida de forma permanente y el mayor regalo de todos, que es nuestro ser verdadero, que es inmortal y que tiene una naturaleza divina y divinal. Y como has avanzado en este camino, has avanzado paso a paso, modestamente, pero has avanzado en este camino, hay un momento en el que la creencia se transforma en certeza, en vivencia, en experiencia directa. Y creo que esto lo hemos vivido muchos en muchas cosas, Miguel. Lo mismo no con el ejemplo de la muerte que estoy poniendo, pero en otras cosas.
Yo creo que si tú, yo, cualquier persona que vea este vídeo, cosa que le agradecemos enormemente que haya llegado a este punto ya del vídeo, cualquiera si hacemos un repasito de nuestra vida, podemos ver que hay un momento en el que aparecen creencias. Esas creencias, cuando son ilusión, ficción, egoicas y materialistas, se diluyen. Cuando son creencias que tienen un mayor calado, son trascendentes, van como desenvolviéndose, y si nuestra práctica de vida se mantiene en la conciencia, de ese desenvolvimiento hace que en un momento dejen de ser creencias y se conviertan en certezas. Exactamente. Pues haciendo ese juego de palabras entre creer y crear, te invito y nos invitamos a romper ya ese viejo paradigma de ver para creer, muy de Santo Tomás, ver para creer. Ahora, si le damos la vuelta, creer para ver, pero dentro del creer de fe, de certeza de que algo tú ya que lo has integrado totalmente, del creer de la fe al crear de esa certeza y con la, bueno, vamos a creer y crear para ver, para ver lo que nuestro corazón y alma anhela. Entonces, acabamos con esto y vamos a hacer, te invito a que compartamos como seres creadores, como soberanos, absolutamente habiendo aceptado 100% de la responsabilidad de nuestra vida, sin echar balones fuera, pues desde las certezas que nos da la creencia de la fe, pero de la fe crística, confianza, compromiso y perseverancia, de la que tú tanto has hablado, y es la verdadera fe de Cristo Jesús, vamos a pasar de ese creer a crear y vamos a mandar al consciente colectivo alguna, bueno, eso podemos hacer un libro y le invitamos a nuestros amigos y a quien quiera formar parte del consciente colectivo para crear lo que nuestra alma anhela. Entonces, yo visualizo y creo una humanidad hermosa, que se ríe, que se contagia la solidaridad, que se sienten iguales, que pone al servicio de la vida sin buscar nada más que la compensación que le da el dar generosamente sin esperar nada a cambio. Una humanidad, cada ser humano, que ponga en la mesa de la vida sus dones, talentos, habilidades. Imaginemos lo que sería, porque estoy visualizando y creando esa realidad de cada ser humano que pone al servicio de la vida lo mejor, lo que le nace, lo que va a recibir multiplicadamente lo que cada ser humano en su bondad, en su potestad, en todo la grandeza de esa condición de ser humano va a aportar a esa nueva humanidad. Te invito a que compartas lo que te nazca, no vamos, dejemos la mente ahora tranquila y dejemos que hable el corazón. ¿Qué creemos? Creemos, creamos, visualizamos para que en el consciente colectivo se manifieste. Hago totalmente mío, Miguel, tus palabras, y no añado ni una más. La hago mía en su integridad, y desde mi alma y desde mi corazón, pues también se reverberan esas palabras para que se extiendan hacia ese consciente colectivo. Muchas gracias. Y ya para broche de oro, como siempre hacemos, y esto yo que lo practico a diario, hace ya más de 2 años, y cada vez ya me lo sé de memoria porque lo tengo tan integrado, y es una invitación.
a que declaremos al consciente colectivo la libertad de la humanidad, que se libre de sus propios grilletes, los que cada ser humano y como colectivo, como humanidad, y tú lo has reflejado, ¿por qué dice, te puedo dar esto? Es que es clarísimo lo que tú has compartido con la presencia de Satanás cuando le tentó a Cristo. ¿Por qué te puedo ofrecer esto? Porque lo tengo. Pero hay muchacho, ya sabemos que lo tienes porque te lo hemos otorgado nosotros. Y en la misma manera que te lo otorgamos, cuando hacemos una declaración consciente de libertad, de que somos seres libres de pensamiento, de sentimiento, de obra, de acción, pues una invitación, que esto hace 2 años la conocí a través de Sol Martínez, canalizadora de ángeles, y ahora la creadora de un sistema biogénesis, que son enseñanzas, son conocimientos espirituales que nos vienen para que esta pasantía por aquí, como herramienta espiritual, nos resulte más llevadera y más coherente y consciente. Declaración de libertad para la humanidad. Yo y cada uno se identifica, y el consciente colectivo, yo, Miguel Pérez Muñoz, en la integridad del ser que yo soy, a través de todas las líneas de tiempo y todas mis experiencias en la tierra, como un alma perteneciente al gran Espíritu Universal Dios. Aquí y ahora convoco en forma consciente a la totalidad del poder de mi libre albedrío y establezco que yo soy eligiendo la senda luminosa del amor, la senda sagrada de la fraternidad. Asumo mi lugar en este momento donde la humanidad me necesita a mí como consciente, y lo asumo con amor, valentía y esperanza. Me sumo desde mi firme voluntad a crear un mundo de luz donde reine la libertad en la máxima expresión del gran Espíritu de Dios. Me decido a seguir a mi luz interior para que sea mi corazón de amor el que me señale el camino, acompañado por las huestes y jerarquías de la luz divina, ángeles y arcángeles que protegen a la humanidad. Ingreso por mi propia voluntad a una nueva realidad, plena de abundancia, salud y bienestar para todos en la tierra. Esta realidad luminosa y pacífica será la única que acepto y asimilo, y en la que me veo a mí mismo viviendo junto a mi familia y amigos. Aplico toda mi fuerza interna y convicción en esta realidad maravillosa que se manifiesta aquí ahora y cada día más. Declaro que creamos juntos una nueva tierra llena de esperanza, donde todas las colaboraciones, donde todos colaboramos y construimos desde la unificación una gran ola de luz de conciencia, trayendo el despertar a nuestros hermanos alrededor de todo el globo terrestre. Declaro que renacemos a una nueva especie humana mucho más consciente y responsable, regida por el amor universal. Disuelvo mi compromiso de experimentar en la densidad, eso ya es agua pasada. Disuelvo mi compromiso de experimentar en la densidad y decido abrazar y fusionarme con la luz. Despertar en mi ser divino, volverme un ser libre, pleno y consciente. Nosotros, los millones de almas que habitamos la tierra, declaramos en nuestra viva voz, nuestra voluntad y libre albedrío, que se desactiva toda acción oscura, que se desactiva toda acción oscura y contraria al bien de la humanidad, y todo esto queda sin efecto. Decidimos aprender a través del amor. Por lo tanto, toda fuerza densa ya no tiene razón de existir y la disolvemos.
tomamos en nuestra mano nuestro destino y establecemos que somos libres, que trascendemos desde nuestros países, culturas y creencias, trascendemos juntos hacia el amor fraternal entre los pueblos de la tierra. Confiamos plenamente en Dios y en el Príncipe de la Paz, guía y rector de la humanidad, Cristo. Cada vez, y esto no es de ayer ni anteayer, es algo que yo siento, porque somos conscientes de que la alegría, el sentimiento de gratitud, de generosidad ante nuestra hermana humanidad, cualquier gesto, eso suma en el consciente colectivo. Y cuando lo hacemos en esos momentos de plenitud, de gozo, de sentirnos divinamente humanos, madre mía, si esto lo hiciéramos simultáneamente, bueno, y se pueden dar esas simultaneidades. Cuando uno está durmiendo, el otro está consciente y declara hace esa declaración desde lo más hondo y convincente de su esencia, lo va proclamando, se lo va creyendo y lo va creando. Bueno, pues como siempre, querido Emilio, esto ha sido un banquetazo el que nos hemos dado. Sin duda Así ninguna, que, Miguel. Muy agradecido de corazón y de alma. Ha sido una preciosidad de encuentro. Muchísimas gracias. bueno, pues como diría mi abuelo, esta no quita otra. Van a venir infinitamente otras más, porque esto ya parece insuperable, pero madre mía, lo que nos queda todavía por gozar y disfrutar conscientemente desde el amor y con amor. Un abrazo muy grande, querido amigo.